Hola maestros y maestras, bienvenidos a otra sesión más en donde vamos a aprender acerca del aprendizaje basado en proyectos o ABP. Bueno, entenderemos primero que el aprendizaje basado en proyectos parte de una pregunta generadora. Cuando el alumno ya es experto, entonces se le dan los temas y el alumno desarrolla sus propias preguntas. Pero como vamos a empezar, nosotros tenemos que darle al alumno esa pregunta generadora. Y esa pregunta generadora, pues, tiene que aparecer dentro el tema de esa pregunta, dentro del currículo escolar. Y tiene que ser útil para la vida. Si no aparece en el currículo escolar y no es útil para la vida, entonces no tiene caso que generemos ese conocimiento, porque lo que se trata es impactar en el aprendizaje del alumno que está dentro de nuestros deberes. Bien, también tenemos que generar una serie de preguntas. Se conoce como driving question. Esta serie de preguntas no es otra cosa que rescatar los conocimientos del alumno para que nosotros sepamos desde dónde debemos de partir, ¿verdad? Eso nos va a generar a nosotros un conocimiento que se le conoce como rutinas de pensamiento. Estas rutinas de pensamiento van a hacer posible que yo me dé cuenta o que el alumno se dé cuenta a dónde queremos llegar, qué es lo que pretendemos, qué es lo que pretendemos conocer, qué conocimiento vamos a adquirir. Y eso, pues claro es, tener el aprendizaje esperado en cuenta. Ya que tengamos todo esto, ocupamos una planeación. Le vamos a llamar, esta planeación también se puede hacer con co-teaching, es decir, que también puede ser entre varios maestros que realicen esta planeación y entre todos generen ese proyecto, ¿sí? Y dentro del proyecto hay una evaluación que es formativa. Sí se pueden hacer exámenes, pero en este caso, no, en esta estrategia no es lo ideal. Aquí la evaluación debe de ser preferentemente formativa. El maestro tiene que ser muy observador de los procesos e irlos registrando. También aquí el alumno será capaz de evaluar su propio trabajo, evaluar el proyecto también y evaluar a sus compañeros. De esta forma cumpliremos con este tipo de evaluación. También aprendizaje basado en proyectos trata de que el alumno sea autodidacta e investigue por él mismo y llegue a ese conocimiento, con la guía claro del profesor. Apareció en la pantalla un proverbio chino que dice: dime y lo olvido, muéstrame y recuerdo, involúcrame y lo comprendo. Este proverbio es el ejemplo de lo que es un aprendizaje basado en proyecto, porque aquí el alumno va a ser el involucrado directamente para poder generar ese conocimiento. Para eso necesitamos también nosotros cumplir con algunas actitudes. ¿Cuáles son esas actitudes que necesitamos tener? Bien, primero tenemos que tener humildad. ¿Por qué? Porque en este tipo de aprendizaje el maestro deja de ser el centro, no es el portador del conocimiento. Aquí el centro es el alumno, el importante es el alumno y tenemos nosotros que tener esa actitud de humildad. Luego, tenemos que ser democráticos. Aquí no hay una decisión que solamente tome el profesor. Entre todos vamos a generar el conocimiento. Todos sabemos y todos podemos opinar. Luego, también tenemos que ser críticos. El alumno y el maestro tienen que generar ese ambiente en donde haya humildad para aceptar también las cuestiones que pudieran estar mal o las opiniones de otros. Democrático, todos podemos opinar, y crítico, todos podemos aportar.
desde esa visión. Yo puedo aportar a través de una crítica constructiva. Luego también requiere que el maestro esté en actualización constante, que busque, que indague, que investigue, que se prepare, que tome cursos para ofrecer más siempre a sus alumnos. Finalmente, y la más importante, es que el maestro debe prepararse y constantemente ir mejorando en el área científica, digital, artística y financiera. Esto se conoce como alfabetización. Y esta alfabetización ya vimos que no es el aprender a leer. El maestro tiene que prepararse y ver lo nuevo que hay en la ciencia, lo nuevo que hay en la era digital y acercársela a los alumnos. Ser también un crítico de la cuestión artística, interesarse por la pintura, la escultura, eh, la, el teatro, todas aquellas ramas de la artística, y también tiene que tener conocimiento financiero, ya no solamente de las matemáticas. Entonces, esto, si se fijan, necesitamos todos actualizarnos y prepararnos para poder trabajar en este tipo de actividad. También hay unas labores que debe de cumplir el alumno. Y esas labores del alumno es investigar, ¿sí? La otra es gestionar el tiempo. Es decir, yo como maestro debo ser muy claro en la duración del proyecto. Lo que tiene que tener el proyecto, tengo que ser muy claro con lo que debe de cumplir y el alumno tiene que investigarlo. Luego, tengo que ser claro en el tiempo de cumplimiento para ese trabajo, para ese proyecto, y el alumno debe autogestionar su tiempo. Otra cosa que debe de tener en cuenta son los recursos. Y aquí tiene que ver todos los tipos de recursos económicos, humanos, todo lo que el niño o el alumno vaya a ocupar. Él tiene que saber que tiene que gestionar esos recursos. Luego, si llegara a ser un equipo, se debe de asignar roles de trabajo. ¿Quién va a investigar qué cosa? ¿Quién va a ser el que va a conjuntar la investigación de todos? ¿Cómo se va a presentar? Se tienen que distribuir esos roles. Luego, se tiene que ejecutar el proyecto. Un proyecto hecho y dejado para la carpeta del alumno no nos sirve de nada. Aquí se trata de que los proyectos se tienen que ejecutar, los tengo que llevar a la práctica para que cumplan su objetivo. Y finalmente ese proyecto que llevé a la práctica lo tengo que presentar a la comunidad, lo tengo que proyectar. Y lo puedo proyectar pues a través de una exposición, a través de un video, a través de una presentación de PowerPoint, pero lo tengo que dar a conocer a la comunidad en la que estoy inmerso. Puede ser la presentación a padres de familia, a alumnos de la misma escuela, pero tiene que seguir todos estos pasos. Se dice que estos son los pasos mínimos para la elaboración de un proyecto. Puedes ponerle más, pero estos pasos no los puedes quitar. Finalmente, vamos a darle al alumno, como vamos empezando aquí, aunque voy a finalizar ya el tema, para empezar a trabajar nosotros, y como no estamos acostumbrados ni nosotros ni los alumnos, tenemos que empezar con plantear el proyecto. Cuando el alumno ya está familiarizado, se le puede dar el tema y el alumno plantea el proyecto. Aquí el maestro va a plantear el proyecto. Eso es para empezar a involucrar a los alumnos. Luego, ya que lo planteé, el maestro va a crear los instrumentos de evaluación, que también los tiene que conocer el alumno para que pueda él ir palomeando con todo lo que cumple o con todo lo que no cumple su proyecto y pueda ir corrigiendo en el proceso, en lo que él está investigando,
pueda ir teniendo esa rúbrica, pudiera ser, y decir, con esto cumple, esto me falta, y el niño ir evaluando su propio proyecto. Entonces, para eso tenemos que crear con anticipación los instrumentos de evaluación. Y luego tenemos que crear una línea de indagación. ¿Hacia dónde vamos a llevar esa investigación? Cuando el alumno no está familiarizado, entonces tenemos que plantear una galería de proyectos, que es la línea de indagación. Yo voy a revisar mis aprendizajes esperados y voy a ver qué preguntas puedo generar para empezar a trabajar en los proyectos. Y aquí, por ejemplo, puse la galería de indagación o la galería de proyectos que pudiéramos tener. Pero es un ejemplo. Claro que entre todos podemos sacar otras y también de acuerdo al grado del alumno. Aquí generé estas preguntas. Dice, ¿cuál es la importancia de una dieta equilibrada? Casi en todos los grados, más bien en todos los grados, está presente el llevar nosotros una dieta equilibrada. Entonces, a partir de esta pregunta generadora, el alumno tiene que empezar a investigar. Dice, ¿cómo planificarías un viaje por los 5 continentes? Obviamente, aquí ya estamos hablando de un nivel superior, de los grados superiores de la primaria, donde el alumno ya tiene conocimiento de los continentes y aquí tiene que planificar él su viaje. Y aquí en esta planificación de viaje, obviamente entran los horarios, las distancias, la forma en que va a viajar, los costos que puede tener, por ejemplo, volar de la Ciudad de México a un siguiente continente que pudiera ser, no sé, África, Asia, Europa. Entonces, como tiene que recorrer los 5, tiene que hacer un plan de viaje y nosotros le tenemos que dar cómo va a ser ese viaje, si va a conocer al menos una ciudad de cada continente, qué va a ver en esa ciudad, por ejemplo, si viaja a Europa y viajar a España, entonces le tenemos que puntualizar qué va a conocer en España o a qué ciudad de España va a ir, para que él pueda investigar por diferentes medios el costo de un vuelo. Por ejemplo, si nosotros estamos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues el aeropuerto más cercano que tenemos es el de Tlajomulco, aquí en Guadalajara. Sería Guadalajara, Ciudad de México, Madrid, por ejemplo. Entonces, el niño tiene que investigar a través de las plataformas que ofrecen ese tipo de viajes, los costos y los horarios de los vuelos. Luego también tiene que investigar si se va a quedar un día, porque tiene que medir el tiempo que va a ser, si se va a quedar un día, porque tiene que conocer obviamente alguna situación que ustedes le pongan de la ciudad. Y de ahí no sé, de Europa, pues puede estar, de Europa, de España, pues está cerquita África, pero también puede viajar hacia Asia. Entonces, él tiene que ir diseñando el plan. Tú le vas a ir dando nada más el cómo quieres más o menos que hagas el viaje, pero él puede decidir hacia dónde y tiene que ir buscando en las estrategias para que el costo sea menor y pueda cumplir con todos los requisitos que tú le pusiste. Y al final, cuando él presente el proyecto, pues tendrá que reportar todos esos costos y también todo lo que aprendió. Bien, luego dice, ¿qué diferencias hay entre las plantas y nosotros? ¿Qué diferencias hay entre, lo repetí, perdón, las plantas y nosotros? ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para la contratación de un nuevo maestro? ¿Cómo sobrevivirías en una isla desierta? ¿Cómo ha cambiado el teatro en el tiempo? ¿Qué cosas puede hacer un robot por ti y cuáles no? ¿Qué app inventarías y por qué? ¿Para qué sirven las rimas? ¿Cuál es la ruta más rápida para llegar a la escuela y por qué? Son muchas las preguntas que podemos hacer para empezar a trabajar en un proyecto. Y este proyecto también puede involucrar varias asignaturas.
puede ser un proyecto transversal. Bien, espero que haya podido yo compartirte un poco de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Déjame tus comentarios y podemos entre todos aprender a trabajar esta nueva modalidad. Muchas gracias por tu atención y pues aquí seguiremos viendo otra cápsula de lo que son estas nuevas modalidades de trabajo que vamos a hacer. Aquí tengo por ejemplo el Google Earth, y el Google Earth también puede ser una herramienta útil para lo que decía. Si voy a viajar de la Ciudad de México, también puedo investigar las distancias a través de esta herramienta. Entonces, el alumno se puede apropiar de todo esto. Pongo la Ciudad de México, por ejemplo, para medirla. Pongo la Ciudad de México y me voy girando y voy a España. Voy a Madrid, España, y veo que hay una distancia aproximada de 9.199.71 kilómetros. Entonces se pueden hacer varias cosas. Tal vez nos resulte, o ahorita digamos, es complicado, pero tenemos poco a poco que ir avanzando y entre todos ayudándonos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.